Buenos días, hermanos. Vayamos a Mateo 5:16. Dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Padre, nos ponemos una vez más en tus manos, Señor. Guía, Señor, estas palabras, Señor. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que siempre prediquemos tu evangelio, Señor. Que en verdad, Señor, en nuestros corazones, Señor, estemos dispuestos para esas buenas obras. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que hagan vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos negar, hermanos, que cuando escuchamos hablar de buenas obras u obras de justicia, por lo general las relacionamos con las obras de justicia propia, hechas por los hipócritas y por los católicos romanos, quienes en forma de chantaje espiritual o de supuesta negociación con Dios, pretenden alcanzar la salvación por medio de ellos, quitando la gloria a Dios y olvidando o ignorando que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Señor nos está hablando de buenas obras, de aquellas que, como sabemos de sobra, no hacemos para alcanzar la salvación, sino porque el Señor ya nos la ha dado. Hermanos, este versículo hace parte de las palabras de nuestro Señor, que los estudiosos han llamado el Sermón del Monte. En los versículos anteriores nos venía hablando de las bienaventuranzas, para luego pasar a referirse a algunas características que debemos tener los cristianos, o aún mejor, lo que debemos ser: la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos dice John Hill del versículo. Aquí Cristo aplica el símil anterior a sus discípulos y explica más plenamente el significado y el propósito de este. Su sentido es este: que la luz del evangelio que les había comunicado y el conocimiento espiritual de los misterios de la gracia con que los había favorecido debían ser declarados abiertamente y manifestados ante los hombres. La luz no les fue dada meramente para su propio uso privado, sino para el bien público de la humanidad. Y por lo tanto, al ser colocados como luces en el mundo, debían proclamar de la manera más abierta y conspicua la palabra de luz y de vida. Es decir, su celo y fervor, su sencillez y apertura, su sinceridad, fidelidad e integridad, su coraje e intrepidez, su diligencia, laboriosidad e infatigabilidad de la predicación del evangelio, su estricto respeto por la verdad, el honor de Cristo y el bien de las almas, como también su grandísimo cuidado y preocupación por recomendar las doctrinas de la gracia con su ejemplo en sus vidas y en sus conversaciones. Esto es, que cuando el ministerio del evangelio ha sido bendecido para la iluminación de las mentes de los hombres a una completa convicción de su estado, y para su regeneración, conversión, santificación y consuelo. Ahí sí pueden alabar a Dios y bendecir su nombre por haber capacitado y enviado a tales ministros del evangelio para mostrarles el camino de la salvación, y que la palabra les ha sido útil para comunicarles luz espiritual, vida, gozo y consuelo.
Padre nuestro y vuestro que está en los cielos, es un nombre apelativo o perifrasis de Dios, frecuentemente utilizado por los escritores judíos, y Cristo lo expresa a menudo en estos sermones del monte. Podríamos afirmar entonces que lo que el Señor nos dice en este versículo es que debemos trabajar infatigablemente por la predicación del Evangelio y debemos llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Y como el Señor nos dijo que la suma de su palabra es la verdad, ser la luz del mundo y hacer buenas obras significa además que debemos ser fieles a su evangelio, es decir, hacedores y no solo oidores, en este caso, hacedores y no solo predicadores de la palabra de verdad, pues el Señor mismo nos advirtió: ¿tú qué dices que no has de hurtar, hurtas? Y de los fariseos y escribas sentenció: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, para los evangelios endeudados que el enemigo ha puesto en los corazones de las muchas aguas, en los corazones de quienes van por el camino ancho, la predicación de la palabra siempre les ha sonado a fariseísmo. En su amor por el pecado, cada vez que los llamamos al arrepentimiento, a la santidad, cada vez que les mostramos la gravedad de su pecado, se rompen las vestiduras gritando: fariseos, legalistas. Recuerdo uno de esos falsos maestros de Casarroca que señalaba a quienes lo criticaban por su adicción al whisky, tildándolos de santurrones y mojigatos. ¿Qué podemos decir cada vez que se muere un famoso o alguien en pecado y señalamos el lugar a donde va? ¿Qué hay que decir? Por ejemplo, hace unos meses falleció Vicente Fernández, cuya música llevaba a la borrachera y a muchos pecados más. Una persona famosa también por su idolatría. Paralelo a él, ya lo habíamos dicho hace poco, y meses después falleció un cantante colombiano, tristemente famoso, conocido como el Rey del Despecho. Una persona muy similar a la primera. Y para que imaginemos su influencia en las personas, en la semana de su muerte, la venta de licor en el país se aumentó en más de un 50%. Pero desde los medios de comunicación para abajo, decían de ellos: están en la gloria del Señor, ahora están en el cielo cantando desde allá. Y una cantidad de blasfemias que solo un corazón impío y amante del pecado puede decir. La palabra de Dios es clara frente a quienes aman el pecado y el mundo de pecado. Lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué podemos decir entonces de quienes promueven el amor por el mundo y las cosas vanas que están en él? En estos días ha fallecido la reina de Inglaterra, la representante de uno de los 10 reinos que han apoyado desde hace siglos al anticristo de turno, la representante de uno de los mayores poderes que hacen parte del sistema de la bestia, cuya historia lúgubre conocen muchos. Por ejemplo, cuando a su esposo le preguntaron que si era verdad que ellos planeaban la reducción de la población mundial, respondió con todo cinismo: me declaro culpable de ello. Al igual que con los cantantes, no faltaron los que la enviaron al cielo y señalaron con ira a quienes recordaron las palabras
que el mismo Señor dio por medio de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días posteros. O cuando el mismo Señor sentenció, dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. No juzguen, dijeron. Es decir, nosotros no tenemos derecho a hablar desde la palabra de Dios y decirles que su lugar es el infierno. Si no se arrepintieron cuando estaban en vida, si no fueron al Señor, y el Señor mismo dijo, por sus obras los conoceréis, su lugar no es otro. Y entonces nos señalan, pero ellos sí pueden decir desde su falso evangelio que han ascendido al cielo y que nos cantan desde allá. Sí, hermanos, los fariseos de hoy, que además se han convertido en los Judas del evangelio, señalan con desprecio a quienes amamos las buenas obras en el Señor, a quienes queremos llevar la luz del evangelio para eliminar las tinieblas del maligno. Igual sucede cuando desde la luz del evangelio hablamos de una única verdad y del único camino y del único y verdadero Dios. Intolerantes nos gritan. Entonces los musulmanes, los judíos, los católicos, los falsos protestantes, los creyentes de las religiones de Oriente, los ateos y todos los que no reconocen a Cristo se van a condenar. Ya conocemos sus caras cuando les damos la respuesta desde la única verdad. Si no se arrepintieron de sus pecados, si no se arrepintieron de ellos y no fueron a Cristo en fe y arrepentimiento, se van a condenar. Hermanos, no podemos dejar de hacer buenas obras para repartir lisonjas. Solo podemos decir lo que los apóstoles y los testigos de la muerte y de la resurrección del Señor decían. Lo que vimos y oímos, eso os anunciamos. O como los profetas del Antiguo Testamento, solo podemos decir lo que Jehová, nuestro Dios, nos diga que digamos. Cuando hemos hablado de las buenas obras en Cristo Jesús y recordamos su importancia fundamental, no dejan de aparecer los de la Reforma muerta, señalándonos de legalistas, confundiendo en su evangelio academicista las buenas obras en Cristo con las obras de justicia propia. Al igual que sucedió con los milagros y los hechos maravillosos del Señor, ellos, por temor a algunas prácticas de los pentecostales y de la mayoría de quienes tomaron la fe como fuente de ganancia, aquellos que vendieron tardes de milagros o declaraban y establecían, muchos de ellos decidieron entonces que los dones del Espíritu Santo habían cesado. De la misma forma como se ha explicado, confunden las buenas obras, la proclamación del Evangelio de Cristo y el cumplimiento de su ley por obediencia y amor al Salvador, por habernos rescatado, la confunden con obras de justicia propia. La palabra del Señor es clara y nos ordenó cumplir sus mandamientos. Y nosotros, en amor a Él y a su sacrificio, lo hacemos, no para salvarnos, sino porque Él nos ha salvado ya. A los falsos maestros y a los falsos creyentes les gustan los evangelios adulterados,
Esos que llenos de lisonjas pretenden llevar al cielo a todos. Estos, igual que Bergoglio, parecen que han declarado y decretado y establecido indulgencias plenarias. Para ellos, como para el pueblo pecador, todo muerto es bueno. Así lo dice la mal llamada cultura popular. Así en su vida, no solo nunca hayan hecho buenas obras en Cristo, es decir, nunca hayan creído, sino que incluso si su vida ha estado llena de pecados y de transgresiones, a todos mandan al cielo. A veces uno no entiende, porque a los ateos que odian al Señor los mandan al cielo. Y ya lo hemos dicho acá. ¿A qué quiere ir un ateo que no quiere a Dios? ¿A qué quiere ir al cielo? ¿A qué vamos a ir? Como piensan algunos, a mirar dónde están nuestros familiares. No. No miraremos al suelo, miraremos al cielo. Hermanos, no podemos olvidar que la mayor buena obra que el Señor ha ordenado desde el principio de los tiempos es el llamado al arrepentimiento. Vayamos a Jonás 3, 1 y 4. Jonás, el que quiso huir de las buenas obras, el que no quería llevar su palabra porque conocía el pecado de donde lo mandaban, el pecado de Nínive, y en su corazón no quería que el Señor los perdonara. Dice la palabra del Señor, Jonás 3, 1 y 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es decir, recorrer Nínive se demoraba unos 3 días de camino. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué tal nosotros dijéramos eso? Vayamos ahora a Ezequiel 33:11. 33:11 nos dice la palabra del Señor. Diles, decía el profeta, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Esto es lo que quiere el Señor. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué quieren ir al infierno? Les preguntamos hoy. ¿Por qué aman tanto el pecado? ¿Por qué odian al Señor? Pasemos a 2 de Crónicas 7:14. El Señor en su gran bondad les decía, ahorita lo cantábamos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero los impíos dicen, como lo vamos a ver más adelante, lo hemos dicho muchas veces, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Pero nunca han entendido su misericordia. Si está airado, es porque no le han obedecido. Estas son las buenas obras que el Señor nos ha encomendado que hagamos. Que desde su palabra recordemos a todos que la paga del pecado es muerte. Que quien no se arrepienta no conocerá el reino de Dios.
El Señor dice que está tensado el arco, que está irado con el pecador todos los días y que el día de su ira llegará pronto. ¿Por qué lo sentencia? ¿Por qué nos manda a decirlo? Para que se arrepientan de sus pecados y abandonen todo mal. Pero también les dice que mientras hay vida y esperanza, hermanos y amigos, ¿qué otras buenas obras se pueden hacer? ¿Qué otras? Sino advertir a las personas de los juicios que vienen por sus pecados. Recordemos la labor asignada a Jonás. Ve y dile al pueblo de Nínive que de aquí a 40 días serán destruidos si no se arrepienten y no se apartan de todo pecado. Hermanos, siendo Nínive un pueblo impío, no eran judíos, no eran creyentes, era un pueblo impío. Sin embargo, escuchó la palabra que Dios había enviado por medio del profeta, y todos, comenzando por el rey, quien declaró ayuno de arrepentimiento, todos fueron al Señor, pidieron perdón, se entristecieron en polvo y ceniza, se apartaron del pecado y no fueron destruidos. A pesar de la dura advertencia y del poco plazo, nadie se enojó contra el profeta ni protestó contra Dios. Por el contrario, todos reconocieron que en verdad sus faltas eran graves ante el Señor y aceptaron su llamado. Hoy cuando se les habla a las personas de sus pecados y se les advierte que si mueren en ellos irán a la condenación eterna, surge una gran diferencia con los habitantes de Nínive. Nadie proclama ayuno de arrepentimiento. Nadie va al Señor. Ninguno ve grave mentir, fornicar, emborracharse, odiar, envidiar, engañar, etcétera, etcétera. Para casi todo se ha vuelto normal la homosexualidad, el chisme, las calumnias, el odio, la fornicación, el amor por el mundo y las cosas que están en él. Y no solo no se arrepienten, no solo se niegan a escuchar el llamado arrepentimiento, sino que ellos, los falsos creyentes y los falsos maestros, leudando el evangelio, dirigen su odio y sus señalamientos, quienes desde la sana doctrina llaman al arrepentimiento. Y como el profeta, los apóstoles y todos los del Señor, los siervos de Dios, rechazan el pecado. Contra ellos y contra el Señor es que enfilan sus dardos y sus acusaciones. Las buenas obras en Cristo, hermanos, no son otra cosa, sino que, como venimos diciendo, advertir las consecuencias de vivir en el pecado, predicar el evangelio, llevar a las personas a Cristo y denunciar a los falsos maestros. Amén. Amigos, quiero hablar a los amigos para recordarles que el Señor desde su palabra nos ha hablado de sus bendiciones y de sus maldiciones. Nos hemos hablado mucho de eso. No hace mucho, alguien me decía que nos quedábamos en el Antiguo Testamento, en donde, como decíamos hace un rato, según ellos, el Señor era un Dios bravo, un Dios castigador, dicen los enemigos del Señor, y que en lugar de ello, de la justicia, y que en lugar de ello, según ellos también, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Sí, hermanos, no podemos negar que Dios es un Dios de amor. Aquel que se hizo hombre y murió por nuestros pecados, colgados en un madero. En realidad, es imposible no hablar de ese Dios de amor.
Es imposible no hablar de aquel que dio hasta la última gota de sangre por el perdón de nuestros pecados. Ese mismo Dios de amor que una y otra vez envió a los profetas en el Antiguo Testamento a advertir de los juicios que se vendrían si el pueblo y sus gobernantes no se apartaban del mal y se volvían al Dios misericordioso. A los amigos les recuerdo que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque Dios es uno y nunca cambia. El Dios hecho hombre, que por amor padeció el más cruento de los sacrificios, es precisamente quien más advirtió del infierno y del juicio venidero para quienes no se arrepienten. Vayamos a Romanos 2, 5 al 11. Romanos 2, 5 al 11. Dice el Señor por medio de su profeta: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, miren, son casi las mismas palabras del Antiguo Testamento, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. El Señor no clasifica entre ricos y pobres, no clasifica entre vacunados y no vacunados. Todos entran a su iglesia. Ese Dios de amor que vino como cordero y murió en sacrificio es el mismo Dios que en su segunda venida llegará como juez. Es el mismo que, como dice en Apocalipsis, vendrá con su espada de dos filos a herir a las naciones por su pecado. Una y otra vez hemos recordado de su palabra y lo seguiremos recordando una y otra vez, que en efecto Dios es amor, pero también es fuego consumido. Que de Dios nadie se burla y que todos iremos ante el tribunal de Cristo, que nos juzgará por nuestras obras en vida. Y quienes, reconociendo al único y verdadero Salvador, hayan ido a Él en fe y en arrepentimiento, y el Señor les haya dado nuevo nacimiento, irán a su presencia a alabarlo por los siglos de los siglos. Amén. Y quienes lo negaron, quienes persistieron en sus pecados y delitos, quienes persistieron en las tradiciones y los mandamientos de hombres, quienes se rebelaron contra su palabra, y peor aún, quienes la tergiversaron para justificar sus pecados, y todos aquellos que no fueron a Él y no se arrepintieron, irán al lago que arde con fuego y azufre, cuya llama nunca se apaga. Cada vez que recordamos estas enseñanzas y estas advertencias del Señor, nos dicen que somos una secta extremista y que nos falta amor. Pero ¿qué más amor que advertir sobre las desgracias que vienen a quienes persisten en pecar? No podemos negar que a veces nos sentimos dolidos por los terribles comentarios de aquellos que, teniendo endurecida la conciencia, lanzan sus dardos contra nosotros.
Es entonces cuando comprendemos la palabra del Señor. El siervo no es mejor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y cada vez que escucho la palabra secta, no puedo dejar de recordar algunas cosas que decían del apóstol Pablo en una cita que hace rato no recordamos. Vayamos a Hechos 24, 3 al 5. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Son las palabras de los hipócritas y lisonjeros. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, yo me los imagino señalando a Pablo con desprecio, este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ese hombre es cabecilla de una secta, ¿cierto, hermano Marco? Es cabecilla de una secta, de la secta de los nazarenos. O también recuerdo cómo se sentía el apóstol en algunos momentos. Vayamos a 1 Corintios 4:13. 1 Corintios 4:13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Qué dirían de Pablo y de los apóstoles? ¿Qué dirían de ellos? Hermanos, así sentía Pablo. ¿De qué nos podemos preocupar nosotros? Y tengamos claro que el apóstol no se estaba quejando ni se estaba lamentando. Por el contrario, recordemos que cada vez que sufría por la causa de Cristo, se alegraba y se llenaba de regocijo. Eso hacía Pablo. En la actualidad se habla de la generación de cristal, haciendo referencia a los niños y jóvenes del mundo de hoy, que no se les puede decir nada porque se quiebran. No se pueden partir una uña porque de una vez los mandan al psicólogo. Pobrecito el niño, se va a traumatizar. Ante el más mínimo problema, entran en depresión y ansiedad. Y como los satánicos de la época, se cortan. Acordémonos que la Escritura nos dice que algunos de ellos entraban en tal desesperación, cierto, que en sus ritos se cortaban. Hoy en día entran en angustia, en ansiedad y practican esas cosas. Y si la dificultad tiene un poco o un mínimo de gravedad, recurren al suicidio. Lo lamentable, hermanos, es que al parecer también han hecho su aparición los cristianos de cristal, que solo buscan agradar al mundo para estar en sintonía con el mundo y no quebrarse. Les aterra el mínimo rechazo y les aflige el mínimo señalamiento por su fe. Y son aquellos que siempre responden, sí, yo soy cristiano, pero soy un cristiano diferente, no soy como ellos. Yo soy lleno de solo amor. Cristianos de cristal. El Señor siempre nos advirtió contra la levadura y los otros evangelios. Y esos cristianos de cristal no son otra cosa que el resultado de la levadura y los otros evangelios. Evangelios de prosperidad, evangelios academicistas que, centrándose en la filosofía o el racionamiento humano, conducen tan solo al intelectualismo y a la vanidad humana,
y se olvidan de los fundamentos del Señor. Evangelios carnales les llaman hoy, que confunden el amor de Dios con la licencia para pecar. En fin, han surgido infinidad de otros evangelios en este periodo de gran apostasía, en donde se defiende el pecado, se defiende a los pecadores, pero se ataca y se persigue a los predicadores de la sana doctrina. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no hay mejor obra en Cristo que decirles a quienes se han ido en rebeldía y desobediencia que si no se arrepienten, tan solo están acumulando más ira para el día de la ira. Así se escondan detrás de la falsa piedad, pues a sus pecados le agregan hipocresía, orgullo y falsedad. Hermanos, volvamos a definir las buenas obras desde la misma palabra del Señor. Vayamos a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, hermanos, las buenas obras no son otra cosa que iluminar el mundo con la palabra de Dios. Amén. Las buenas obras son proclamar el Evangelio, llamar al arrepentimiento y advertir sobre la ira venidera. No podemos iluminar el mundo y vencer las tinieblas si no llevamos la palabra de Dios, si no llevamos el Evangelio del Señor, si no llevamos los mandamientos del Señor. Vayamos al Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No es con decir solo que sí creo, sí yo creo, soy cristiano. No, con guardar su palabra. Pasemos al versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos está hablando de ser oidores, proclamadores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor de su palabra? Vamos al Salmo 19, 7 al 11. Cuando yo veo estos salmos, digo: ay, Señor, dame una voz para poderlos cantar. Nos dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, convierte, transforma el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No nos está hablando, como decía Pablo, de los superapóstoles, de los grandes intelectuales, de los que muestran sus títulos. Son los que muestran de qué pecados se arrepintieron y van al Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Para eso es la palabra del Señor, para transformar nuestras vidas. Es la ley del Señor la que ilumina los corazones de quienes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Es el único conocimiento que da vida eterna. Por eso el Señor nos dice que los debemos llevar en nuestra mente, en el corazón, en la frente, atrás de nuestras manos y sobre todo ponerla por obra. Las buenas obras en el Señor deben comenzar con el conocimiento total de su palabra para luego no, y en el mismo instante ponerla por obra. Por eso, hermanos, cada vez que uno se encuentra con alguien que dice es cristiano, la primera pregunta que uno les hace es: ¿y qué le dijo el Señor en su devocional hoy? Y lo miran a uno así. ¿Cómo así? ¿No leyó la Biblia hoy? ¿Cuánto hace que no la lee? Pero se dice cristiano. ¿Cómo puedo creer yo en lo que no conozco? ¿Cómo puedo esperar una promesa que desconozco? Pero las buenas obras, como veníamos diciendo, no se quedan solo en la predicación del Evangelio. Recordemos que el Señor dijo por medio de Pablo que dedica a tiempo y fuera de tiempo, sino que también nos manda a contender por el Evangelio, contender por el Evangelio. La palabra del Señor desde un principio ha tenido enemigos que les han agregado levadura e incluso luego prohibieron leer. Esa gran secta se dice cristiana. Recordemos que prohibió leerla, que la tradujo a un idioma que solo hablaban las grandes élites, al latín, y que persiguió todas las Biblias en griego. Y acordémonos que muchos traducían las Biblias a sus lenguajes en los primeros años del cristianismo. Todas esas Biblias fueron perseguidos los que las tenían, encarcelados, quemados en la hoguera. Hermanos, sabemos que las herejías surgieron tempranamente. Por eso los discípulos del Señor constantemente corregían al pueblo y denunciaban a los falsos maestros. En estos momentos de gran apostasía, lo que lastimosamente abundan son los falsos creyentes y los falsos maestros. Cada uno haciendo dioses conforme a sus propias concupiscencias, como ya nos lo había advertido la Escritura. Y mientras el Señor nos dice que contendamos ardientemente por la fe, mientras el Señor nos habla de celo por su palabra, desde el falso evangelio se promulga la falsa tolerancia, que no es otra cosa que la tolerancia con el pecado y la justificación del pecador. Como le hemos dicho una y otra vez lo seguiremos anunciando, se ha impuesto el cristianismo que ellos llaman carnal. Aquel que se centra en la fe por la fe, en un Cristo que nada tiene que ver con el Cristo de las Escrituras. Lo hemos dicho acá, un Cristo hippie, dicen ellos. En un Dios genérico, sin la más mínima ley, que solo reparte lisonjas y cuyo amor se centra en la permisividad. Ese es el amor que ellos buscan. Todos sabemos que estos nuevos evangelios han salido de la manga del catolicismo romano, que como la gran Babilonia
solo ha generado confusión. Y como la gran ramera que es, fornica con todos, permitiendo de todo. Y tras discursos de falsa tolerancia y de falso amor, vienen arrastrando a todos al error y al pecado. Definitivamente, pareciese que la herida de muerte que sufrió la bestia ha sanado. Y casi todos han vuelto al seno de su madre, la madre de las abominaciones. Incluso, no pocos de aquellos que aún la consideran la gran ramera, han seguido su ejemplo de justificar el pecado. Han seguido su ejemplo de hipocresía y de falsa piedad. Se han devuelto a las indulgencias y han declarado que solo basta con creer y conocer las Escrituras. Claro que este es un falso creer y un falso conocer. Pues el creer y conocer la verdad, nos dice el Señor, nos hará libres, libres del pecado y de las acechanzas del enemigo. Y los falsos creyentes de hoy, a pesar que dicen creer y conocer las Escrituras, siguen esclavizados por el pecado. ¿Qué nos decía el Salmo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si la leen en el Señor, son convertidos. Pero ellos siguen esclavizados por el pecado. Quienes, como también se ha dicho, el mejor ejemplo de Roma, se esconden detrás de la falsa piedad. Claro, es conocido que Roma siempre ha aborrecido y desconocido a las Escrituras. Pero estos que dicen amarlas y conocerlas, tampoco las practican. Y entonces decimos que no brillan las buenas obras en ellos, porque como dice el Señor, son los que dicen y no hacen. Vayamos por favor a Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hoy diríamos, tú tienes el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Nos hemos visto sacando pecho con sus discursos académicos. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Hasta ahí? Muy bien. Y les dice el Señor, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cada vez que muestran las aberraciones de los falsos pastores, avergüenzan el Evangelio. Este es el mejor retrato de la reforma muerta, de quienes se esconden detrás de la falsa piedad para pecar, de aquellos que critican la teología de la prosperidad, pero aman la teología de la vanidad y quieren gozar de buen nombre. Aquellos a quienes les gustan las primeras filas y buscan reconocimiento a diestra y siniestra. Aquellos que conociendo la palabra de Dios encubren pecados porque temen ser señalados de radicales o extremistas. Aquellos que se quedan en el simple formalismo
que podríamos llamar cristianismo moderado por su enorme tibieza. Aquellos que envueltos en el intelectualismo disertan horas enteras mostrando el gran conocimiento de las escrituras. Aquellos que han preferido las conferencias llenas de vanidad a la predicación clara del Evangelio. Vayamos a Mateo 23, 1 al 7. Mateo 23, 1 al 7. Nos dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo, oigan, todo lo que os digan, no, pero es que hoy no se puede ni siquiera escuchar lo que ellos dicen. Por lo menos los fariseos, miren lo que dice el Señor de los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, que ni siquiera cogen una escoba en sus iglesias. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pastor, díganles hermanos, hermano. Mirá cómo se enojan. Sí, el Señor ha dado responsabilidades. Dio responsabilidades. Nos dio cargos. Dio trabajos. Y dio tareas. Esta es la mejor descripción de los nuevos Judas del Evangelio. Aquellos que se jactan de conocer plenamente la palabra de Dios, pero al parecer se avergüenzan de ella. Son aquellos que con gusto cercenarían gran parte del Antiguo Testamento y reescribirían el libro de Apocalipsis para no ser tomados como extremistas religiosos. Son aquellos que ahora hablan pasito en las iglesias, procuran que su lenguaje y tono de voz sea elegante y fluido. Son aquellos que imagino que se demoran horas frente al espejo y la escogencia del traje a vestir es todo un rito. La otra vez veía una película sobre Hitler y Hitler se paraba frente al espejo a repetir una y otra vez sus discursos. ¿Sí? Claro, él para hablar fuerte, esto me imagino que no, esta palabra deben tener un corrector de palabras duras. ¿Sí? Corrector de palabras duras. Son aquellos que con desprecio criticarían el vestir de Juan el Bautista, se burlarían de su comida y condenarían el tono de su voz y la contundencia de sus palabras. No es difícil imaginar el semblante de su rostro a escuchar el grito de batalla de Juan. Porque yo me imagino que Juan daba un grito de batalla: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tampoco es difícil imaginar la expresión de sus caras si hubiesen escuchado voz en cuello el señalamiento de Juan. Imagínense las caras de ellos escuchando a Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios
puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oigan esto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes eran los árboles? Los fariseos y los maestros de la ley. Y por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ustedes se imaginan esas caras? ¿Ustedes se los imaginan? No, Juan, no sea brusco. Dios es amor. Hermanos, ¿cómo se escuchan estas palabras a la luz del evangelio del falso amor? De la falsa tolerancia y del evangelio lleno de filosofías e intelectualismo humano. Imagínense por un momento a todos esos falsos maestros y falsos creyentes hablando hoy del discurso de Juan, hablando de la forma de vestir de Juan, hablando de la comida de Juan, pero no hablando de la santidad de Juan. ¿Qué dirían del mismo Señor? ¿Qué dirían ellos del mismo Señor al escuchar la sentencia contra los falsos maestros? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni siquiera imaginar las opiniones contra el Señor si escucharan de sus labios: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ustedes se los imaginan tapándose los oídos? No, qué palabras tan terribles. ¿Cómo serían los señalamientos de todos los falsos creyentes y los falsos maestros escuchando las advertencias del profeta? Vamos a mirar las advertencias del profeta. Hermanos, vayan a Isaías 13, 6 al 18. Isaías 13, 6 al 18. Miren nomás estas palabras. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de sus ojos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, yo despierto a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto de su vientre, ni su ojo perdonará a los hijos.
Eso sí es una sentencia de un profeta. Está diciendo al pueblo de Israel que si no se arrepienten serán totalmente destruidos. Claro que son duras las palabras. Nadie dice cosa contraria. Pero son palabras justas y juicios justos. Habían dado la espalda, a Dios que los había liberado con poder de Egipto. Recordemos, habían visto las plagas, vieron abrirse el mar, dieron la espalda a quien los había sustentado 40 años en el desierto, en donde por obra de Dios ni siquiera se habían gastado sus vestidos ni sus sandalias. Fueron alimentados día y noche y protegidos día y noche. Fuera de eso les había dado la victoria frente a pueblos inmensos y poderosos. Los había prosperado y convertido en uno de los grandes imperios de la época. Pero el pueblo y sus gobernantes prefirieron a los ídolos. Sus mujeres cocían pan a la reina del cielo. Prefirieron la corrupción y toda clase de pecados. Imagino la cara de los falsos maestros y los falsos creyentes gritando: terroristas, infiernistas. ¿Por qué en lugar de aterrorizar y asustar no hablan del amor de Dios? ¿Qué más amor quieren de Dios? Si en su infinita misericordia envió jueces y profetas que advirtieran al pueblo sobre las consecuencias de su ingratitud y de su pecado. ¿Qué más amor esperan de Dios, quien dio a su Hijo unigénito en sacrificio por el perdón de los pecados de quienes en Él crean? ¿Qué más amor quiere? Hermanos, ¿qué otra cosa pueden esperar? Aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo, aquellos que se burlan del sacrificio de Dios hecho hombre, aquellos que se ríen de cada azote, de cada escupitajo, de cada ofensa, de cada humillación y de cada desprecio que le dieron al Señor de la gloria. ¿Qué más pueden esperar? Aquellos que desconocen el asesinato del autor de la vida, aquellos que desconocen su gloriosa resurrección. ¿Acaso el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no envió a sus siervos a hacer buenas obras? Es decir, a llamar al arrepentimiento y a proclamar el perdón de pecados. ¿Y qué hicieron con estos siervos? Hoy en día, el Señor vuelve a hacer su llamado, no solo a la ciudad de Jerusalén, no solo a los judíos, sino a todos, a todos. Ese es un llamado a todos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces han mandado profetas a proclamar el Evangelio y no quieren? No demoran en comenzar a matar a los profetas y apedrear a los que son enviados. Sí, a los falsos maestros, a los falsos creyentes y a los incrédulos les es muy fácil denigrar de los justos juicios de Dios. Oh, es que son terribles. Pero ay de que alguien les robe el celular para que vean que con gusto aplicarían la pena de muerte. Ustedes no han visto la cara que ponen los estudiantes cuando les quitan el celular por utilizarlo mal. Ustedes vieron un video, la mamá que le quita al niño el celular en el carro y el niño abre la puerta, sale y se bota de un puente. Ahora, ¿qué pasa si se lo roban? Con gusto aplicarían la pena de muerte. Y ay de que alguien señale el pecado
Ay de que alguien les muestre su pecado para ver que con gusto ordenarían apedrearlos. Denigran de las justas leyes y los justos juicios de Dios, pero con gusto reimplantarían la Inquisición para aplicarla a quienes se atreven a señalar su pecado o el de sus familiares. Dígale a alguien que robó, que hizo trampa, o muéstrele su fornicación, o muéstrele el pecado de homosexualismo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿y tú? ¿Tu luz alumbra delante de los hombres? Predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Advierte sobre la gravedad del pecado. Eres hacedor de la palabra y no solo proclamador de ella. Miras la viga de tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Cumple los mandamientos del Señor. Le pides al Señor que te ayude a mortificar esos pecados que aún hacen resistencia en ti y caminas cada día hacia la santidad. Cuando vienen los problemas y las aflicciones, ¿confías en tu Dios? ¿Te resguardas en Él? ¿Le pides que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Le pides que te otorgue esa fe que mueve montañas, que levanta muertos y expulsa demonios? En verdad, hermano, obedeces a Dios y cumples sus mandamientos. Porque es muy fácil hacerlo de los fariseos. Es muy fácil pedirle a la gente que cumpla. Y nosotros cumplimos. Si bien sabemos de sobra que el testimonio no lleva a la salvación a nadie, también es claro que el mal testimonio aleja a las personas del Evangelio. Por eso es necesario preguntarnos: ¿eres luz en la oscuridad? ¿Tu vida es ejemplo a otros? ¿Predicas con autoridad moral? Hijo, te he dicho que no te enfades. Claro, hermanos, cuidado con decir ahora, como no soy ejemplo, voy a predicar hasta cuando sea perfeccionado. Cuidado. Como el ejemplo no convierte a nadie, entonces voy a vivir en pecado como todos. Cuidado, hermanos. No seamos como los fariseos. No, hermanos, no se trata de no hacer o de vivir como el mundo. Sí, el buen ejemplo no convierte, pero el mal ejemplo aleja. Por eso el Señor dice a los falsos maestros: por vosotros se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y en este caso, no es que enseñen mal, es que su vida negaba lo que predicaban. Su vida negaba los mandamientos de Dios. De lo que se trata, hermanos, es como dice la Escritura, que vivamos como es digno de Dios. Que seamos luz, llevando la palabra de Dios a todos lados. Y que nuestra vida ilumine la oscuridad del pecado. En pocas palabras, que podamos decir este versículo de memoria: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, con el permiso del Señor y de ustedes, voy a resumir este sermón en 8 versículos. Vayamos a Tito 3, 1 al 8.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, pero estemos atentos a los propósitos de las buenas obras. ¿Cuáles son los propósitos de las buenas obras? Nos lo dice la parte B del versículo. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, que nuestra vida en verdad glorifique al Padre que está en los cielos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Padre, te damos gracias por esas palabras. Te pedimos perdón cada vez que nos hemos atemorizado, Señor, ante este mundo caído, Señor. Te pedimos, Padre, te clamamos, Señor. Haznos, Señor, buenos soldados de tu evangelio, Señor. Haznos, Padre Santo, hijos obedientes, Señor. Haznos hijos, Señor, verdaderos, Señor, que te amamos, que te amemos, que obedezcamos tu palabra, Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, quítanos todo temor, Señor. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Como le decías a Josué, Señor, que se esforzara y sea valiente. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser valientes, Señor, en estos tiempos malos y perversos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.